¿Sabías que algunos objetos en tu dormitorio pueden estar afectando tu paz espiritual y tu relación con Dios? La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Esto no solo se refiere a nuestras acciones, sino también a las influencias que permitimos en nuestro entorno. A veces, sin darnos cuenta, mantenemos cosas que abren puertas a la ansiedad, distracción o incluso a la tentación. Hoy exploraremos las 9 cosas que debes sacar de tu dormitorio, según las Escrituras, para transformar ese espacio en un refugio de paz y comunión con Dios. Si anhelas un lugar donde puedas orar, descansar y escuchar la voz de Dios sin obstáculos, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo estos cambios pueden impactar tu vida espiritual? ¿Alguna vez has pensado en cómo tu entorno afecta tu vida espiritual? A veces creemos que nuestra conexión con Dios depende solo de nuestra fe o de nuestras oraciones. Pero la realidad es que todo lo que nos rodea influye en nuestra mente y en nuestro corazón. Tu dormitorio, ese lugar donde buscas descanso y refugio, podría estar lleno de distracciones que te alejan de la presencia de Dios sin que siquiera te des cuenta. La Biblia nos recuerda en Hebreos 12:1: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aunque muchas veces interpretamos este versículo en términos de actitudes o hábitos, también se aplica a lo que permitimos en nuestro entorno, especialmente en ese lugar íntimo donde terminamos y comenzamos cada día. Cuando hablamos de distracciones, no solo nos referimos a ruidos o interrupciones evidentes, sino a todo aquello que desvía tu enfoque de lo que realmente importa. Hoy en día, uno de los mayores distractores en nuestros dormitorios son los dispositivos electrónicos. Teléfonos, tabletas, computadoras, televisores, están diseñados para captar tu atención, mantenerte enganchado y llenarte de información, muchas veces innecesaria. ¿Cuántas veces has planeado orar antes de dormir, pero terminaste navegando en redes sociales hasta quedarte dormido? La tecnología no es mala en sí misma, pero su mal uso puede convertirse en un obstáculo espiritual. Jesús enseñó en Mateo 6:22-23: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que permites entrar por tus ojos afecta directamente tu espíritu. Es fácil justificar el tener un televisor en el dormitorio como una manera de relajarse al final del día, pero la realidad es que esa pantalla puede llenar tu mente de ruido, impidiendo que escuches la voz de Dios. La palabra de Dios es clara al decir en Salmos 46:10: quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. La quietud no solo se refiere a la falta de movimiento, sino también a la paz mental y espiritual que necesitamos para conectarnos con el Padre. Imagina tratar de escuchar un susurro en medio de un bullicio constante. Así es intentar escuchar a Dios cuando estás rodeado de estímulos digitales. En la Biblia vemos cómo Jesús buscaba lugares apartados para orar y conectar con el Padre. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús, el Hijo de Dios, comprendía la importancia de desconectarse del ruido y las distracciones para escuchar claramente la voz de su Padre. Si Él necesitaba ese silencio, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, hemos permitido que nuestros dormitorios se llenen de pantallas que compiten por nuestra atención y ahogan ese espacio de comunión. No se trata solo de la tecnología. También hay otras distracciones que pueden parecer inofensivas, pero que lentamente erosionan nuestra capacidad de enfocarnos en lo espiritual. Libros, revistas o incluso decoraciones que, aunque bonitas, no edifican tu espíritu, pueden convertirse en obstáculos. La Biblia nos exhorta en Filipenses 4:8:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si lo que tienes en tu habitación no te acerca a Dios, ¿por qué permitir que ocupe ese espacio tan íntimo? Piensa en la historia de Marta y María en Lucas 10, 38, 42. Mientras Marta se distraía con los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Este pasaje no solo habla de prioridades, sino también de distracciones. Marta estaba haciendo cosas buenas, pero su enfoque no estaba en Jesús. De la misma manera, puedes tener cosas en tu dormitorio que no son malas en sí mismas, pero que desvían tu atención de lo más importante, tu relación con Dios. Esto no significa que debas vivir en un espacio vacío o monótono. Se trata de evaluar cuidadosamente qué te edifica y qué te desvía de tu propósito espiritual. Un lugar de descanso debería ser también un lugar de paz y comunión con Dios. Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel, tomó una piedra, la usó como almohada y tuvo un sueño donde Dios le hablaba. Al despertar, declaró en Génesis 28, 16: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tu dormitorio puede convertirse en ese lugar de encuentro con Dios si eliminas las distracciones que impiden escuchar su voz. No subestimes el poder que tiene tu entorno en tu vida espiritual. La Biblia nos muestra cómo el lugar donde habitamos afecta nuestra fe. En Hechos 9:40, Pedro sacó a todos de la habitación antes de orar por la resurrección de Tabita. Él entendía la importancia de un ambiente limpio de distracciones y de incredulidad. De igual manera, para experimentar el poder y la presencia de Dios, tu dormitorio debe ser un lugar limpio, tanto física como espiritualmente. Tal vez pienses que sacar ciertas cosas de tu habitación es un sacrificio o que perderás comodidad, pero Jesús nos recuerda en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces, ese negarse a sí mismo implica renunciar a comodidades o placeres que parecen inofensivos, pero que en realidad impiden que busques a Dios con todo tu corazón. Este proceso no es fácil, pero vale la pena. Al eliminar las distracciones de tu dormitorio, no solo ganarás más tiempo para orar y reflexionar, sino que también crearás un espacio donde puedas experimentar la paz de Dios. Imagina dormir sin ansiedad, despertarte con claridad mental y comenzar cada día con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Esa es la bendición de tener un lugar consagrado para Él. Hoy es el día de tomar acción. Evalúa lo que hay en tu dormitorio y pregúntate si realmente te acerca o te aleja de Dios. No ignores las pequeñas distracciones que roban tu paz y tu comunión con el Padre. La Biblia nos llama a ser intencionales en todo lo que hacemos, incluyendo cómo organizamos nuestro entorno. Proverbios 4:23 nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu dormitorio es una extensión de tu corazón. Mantén ese espacio limpio, enfocado y lleno de la presencia de Dios. Si estás listo para transformar tu dormitorio en un lugar de paz y encuentro con Dios, acompáñanos en esta serie. En la siguiente parte profundizaremos en cómo ciertas influencias ocultas pueden afectar tu paz espiritual sin que siquiera lo notes. ¿Estás listo para llevar tu vida espiritual al siguiente nivel? ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces sientes inquietud o ansiedad en tu propio dormitorio, incluso cuando no hay una razón aparente? La respuesta podría estar en las influencias ocultas que has permitido entrar sin darte cuenta. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tienes en tu habitación no solo afecta tu mente,
sino también tu espíritu. Sin darte cuenta, ciertos objetos pueden estar afectando tu paz espiritual, bloqueando tu conexión con Dios y abriendo puertas a influencias negativas. En el mundo espiritual, nada es insignificante. Así como la Biblia menciona que las palabras tienen poder para bendecir o maldecir, los objetos también pueden llevar consigo influencias que afectan nuestro entorno. En el Antiguo Testamento, Dios fue muy específico sobre lo que su pueblo debía mantener en sus hogares. En Deuteronomio 7:26 se nos instruye: no metas cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo no se refiere solo a ídolos físicos, sino a cualquier cosa que pueda traer maldición o contaminación espiritual. Existen objetos que cargan consigo significados espirituales profundos, incluso si en la actualidad parecen simplemente decorativos o culturales. Tal es el caso de símbolos religiosos que no tienen origen bíblico o artefactos que representan prácticas espirituales ajenas a la fe cristiana. Esto no significa que todo lo decorativo sea malo, sino que debemos ser sabios y discernir lo que permitimos en nuestro espacio íntimo. En 1 Corintios 10:21 se nos advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este principio de separación espiritual nos invita a analizar cuidadosamente si algunos objetos están interfiriendo en nuestra comunión con Dios. La influencia de ciertos objetos no se limita a ídolos obvios o símbolos místicos. También puede incluir recuerdos o regalos que provienen de situaciones difíciles o relaciones dañinas. Objetos que parecen inofensivos, como cartas antiguas, fotos o prendas de alguien que trajo dolor, pueden seguir afectando tu paz interior. La palabra de Dios nos recuerda en Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aferrarnos a estos recuerdos físicos puede mantenernos atados emocional y espiritualmente, impidiendo que avancemos en la libertad que Cristo nos ofrece. El enemigo utiliza cada oportunidad para distraer, confundir y oprimir a los hijos de Dios, y lo hace muchas veces a través de influencias sutiles. En Efesios 6:12 se nos revela: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos recuerda que la batalla espiritual es real y que lo que permitimos en nuestro entorno puede abrir puertas a estas influencias. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos claros de cómo ciertos objetos afectan el ámbito espiritual. En el libro de Josué, después de la conquista de Jericó, Dios advirtió a los israelitas que no tomaran ningún objeto de esa ciudad, ya que todo estaba consagrado para destrucción. Sin embargo, Acán desobedeció, tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. Como resultado, la presencia de Dios se apartó del campamento, y los israelitas fueron derrotados en la batalla de Jai. Josué 7:11-12 dice: Israel ha pecado, han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Solo cuando Acán confesó y se deshicieron de lo prohibido, la victoria fue restaurada. Este relato demuestra cómo un solo objeto puede afectar la paz y protección espiritual de todo un hogar. En nuestros tiempos, el principio sigue siendo el mismo. Al permitir cosas que Dios ha prohibido, consciente o inconscientemente, invitamos influencias que afectan nuestra paz espiritual. Esto puede incluir objetos relacionados con prácticas ocultas, como amuletos, talismanes, figuras de deidades paganas o cualquier cosa asociada con la adivinación, el esoterismo o la superstición. Dios es claro en Levítico 19:31.
No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Incluso si conservamos estos objetos solo como decoración o recuerdos culturales, su presencia afecta el ambiente espiritual. Otro aspecto a considerar son las imágenes o decoraciones que promueven filosofías o ideologías contrarias a la palabra de Dios. Esto puede incluir arte con simbolismos oscuros, frases o citas que glorifican el ego o el materialismo, o cualquier cosa que contradiga los principios bíblicos. Filipenses 4:8 nos da una guía clara sobre esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Si una imagen o decoración no inspira pureza o virtud, puede estar plantando semillas de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Incluso la música, aunque no sea un objeto tangible, puede actuar como una influencia oculta si su mensaje no está alineado con la palabra de Dios. La música afecta el espíritu y el alma de maneras profundas. En 1 Samuel 16:23 se relata cómo David tocaba el arpa y el espíritu maligno que atormentaba al rey Saúl se apartaba de él. Esto muestra el poder que tiene la música para afectar el ámbito espiritual. Si la música puede traer libertad y paz, también puede atraer opresión y confusión cuando su contenido es contrario a los principios de Dios. No se trata de vivir en miedo o superstición, sino de ser sabios y responsables sobre lo que permitimos en nuestro espacio personal. La Biblia nos exhorta en Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Examinar lo que hay en nuestro dormitorio es un acto de obediencia y discernimiento espiritual. Se trata de honrar a Dios en todo, incluso en el entorno que creamos para descansar y renovar nuestras fuerzas. Dios desea que nuestro hogar sea un lugar de paz, donde podamos experimentar su presencia sin distracciones ni influencias negativas. Isaías 32:18 promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Este es el deseo de Dios para tu dormitorio, que sea un refugio de paz y seguridad espiritual. Pero para lograrlo, es necesario eliminar todo aquello que no glorifica a Dios o que puede abrir puertas a la confusión espiritual. Profundizaremos en cómo ciertos elementos en tu dormitorio pueden estar alimentando ansiedad y estrés, afectando tu paz interior sin que te des cuenta. Es momento de tomar autoridad sobre tu espacio personal y consagrarlo al Señor. ¿Estás listo para descubrir cómo transformar tu dormitorio en un lugar de comunión y descanso en la presencia de Dios? El dormitorio es un lugar destinado al descanso, pero también es un espacio donde nuestra mente y espíritu buscan paz y renovación. Sin embargo, muchas veces la ansiedad y el estrés nos acompañan incluso en ese lugar de refugio. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 5:7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero ¿cómo podemos entregar nuestras preocupaciones a Dios si el entorno que nos rodea constantemente nos recuerda las cargas del día a día? Lo que mantenemos en nuestro dormitorio puede estar influyendo directamente en nuestra paz mental y espiritual. Y es necesario identificar esos elementos para poder experimentar el descanso que Dios ha prometido a sus hijos. Uno de los factores más comunes que generan ansiedad en el dormitorio es el desorden. La acumulación de objetos innecesarios, ropa sin organizar, documentos esparcidos o muebles amontonados pueden parecer cosas triviales, pero afectan profundamente nuestra mente y espíritu. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El desorden visual genera confusión mental, dificultando la concentración en la oración o la lectura bíblica. Incluso afecta la calidad del descanso, ya que la mente percibe el caos a su alrededor, manteniéndose alerta y estresada.
En el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, fue meticuloso en cada detalle, especificando cómo debían estar organizados los utensilios, el mobiliario e incluso las cortinas. Éxodo 25 al 27 describe la disposición precisa de cada objeto, mostrando que el orden no es simplemente una cuestión estética, sino un principio espiritual que facilita la comunión con Dios. Si el lugar de descanso no está organizado, nuestra mente tampoco lo estará. Esto crea una barrera para la paz interior y afecta directamente nuestra vida espiritual. Además del desorden, ciertos colores y decoraciones también pueden influir en nuestro estado emocional. Aunque parecen decisiones triviales, los tonos oscuros o excesivamente llamativos pueden generar sensaciones de inquietud o ansiedad. La palabra de Dios habla del poder del entorno para influir en nuestras emociones. En 1 Samuel 16:23, cuando el rey Saúl era atormentado por un espíritu maligno, David tocaba el arpa y el espíritu se apartaba de él. Esto demuestra que el ambiente afecta a nuestro espíritu y nuestras emociones. Si la música tiene ese poder, también lo tienen los colores, las imágenes y las decoraciones. Es importante crear un espacio que inspire paz y serenidad, no agitación o distracción. Filipenses 4:8 nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y amable. Esta instrucción también aplica a lo que vemos diariamente. Si lo primero y lo último que contemplamos en el día son imágenes o decoraciones que generan inquietud o emociones negativas, no es de extrañar que la ansiedad nos acompañe constantemente. Además de los colores, las imágenes que decoran el dormitorio tienen un impacto significativo en la mente y el espíritu. Fotografías o cuadros que evocan tristeza, dolor o memorias negativas pueden perpetuar emociones no resueltas. Isaías 43:18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aunque estas imágenes parezcan inofensivas, pueden estar reviviendo heridas emocionales que afectan la paz interior. Reemplazar estos elementos con versículos bíblicos o imágenes que reflejen la creación de Dios puede transformar el ambiente espiritual del dormitorio. Otro factor que contribuye a la ansiedad y el estrés son los elementos relacionados con el trabajo o las responsabilidades cotidianas. Tener la computadora, documentos de trabajo o incluso recordatorios de tareas pendientes en el dormitorio crea un ambiente de preocupación constante. La Biblia nos instruye en Mateo 6:34: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sin embargo, si mantenemos recordatorios constantes de nuestras responsabilidades laborales o personales en el lugar de descanso, estamos llevándonos las preocupaciones del día a un espacio que debería estar dedicado al reposo y la comunión con Dios. El Salmo 127:2 afirma: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios ha prometido descanso a sus hijos, pero para recibir ese descanso es necesario crear un ambiente que lo facilite. Al sacar del dormitorio todo lo relacionado con el trabajo, estamos obedeciendo el principio de descansar en el Señor, confiando en que Él tiene cuidado de nosotros incluso cuando dormimos. Además, la presencia de dispositivos electrónicos en el dormitorio no solo genera distracción, sino también ansiedad y estrés. La exposición constante a notificaciones, correos electrónicos o noticias crea un estado de alerta continuo. Incluso cuando no estamos interactuando activamente con estos dispositivos, el simple hecho de tenerlos cerca puede generar preocupación o tentación de revisarlos constantemente. La Biblia nos llama a apartarnos del ruido para escuchar la voz de Dios. En Salmos 46:10 se nos instruye:
Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Sin embargo, es difícil encontrar esa quietud cuando estamos rodeados de estímulos digitales. El uso de dispositivos electrónicos antes de dormir también afecta el ciclo natural del sueño. Estudios han demostrado que la luz azul emitida por las pantallas interfiere con la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Esto no solo afecta la calidad del descanso, sino también la salud emocional y espiritual. La falta de sueño adecuado puede llevar a la irritabilidad, la ansiedad y la disminución de la concentración en la oración o el estudio bíblico. En contraste, la palabra de Dios nos ofrece descanso verdadero. Salmos 4:8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero para experimentar esa paz es necesario eliminar los elementos que perturban nuestro descanso. También es importante considerar la influencia de ciertos sonidos en el dormitorio. Ruidos constantes, música inapropiada o incluso programas de televisión con contenido negativo pueden afectar nuestro espíritu y nuestra mente. La Biblia nos enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que escuchamos afecta directamente nuestra forma de pensar y nuestro estado emocional. Al mantener un ambiente de sonido limpio y tranquilo, podemos renovar nuestra mente y prepararnos para recibir la paz de Dios. Para crear un dormitorio que inspire paz y descanso, es necesario evaluar cada elemento con un enfoque espiritual. Esto incluye desde los colores hasta los sonidos, las imágenes y los objetos presentes. La palabra de Dios nos llama a ser intencionales en todo lo que hacemos. Colosenses 3:17 nos recuerda: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto incluye la manera en que organizamos y decoramos nuestro espacio personal. Dios desea que experimentemos paz en cada área de nuestras vidas, incluyendo el lugar donde descansamos. Pero esa paz requiere un ambiente que la facilite, libre de desorden, distracciones y elementos que alimentan la ansiedad o el estrés. Al tomar la decisión de consagrar el dormitorio al Señor, estamos permitiendo que su presencia llene ese espacio de tranquilidad y renovación espiritual. El dormitorio es un espacio de intimidad y descanso, pero también puede convertirse en un lugar de vulnerabilidad espiritual si no se tiene cuidado con lo que se permite allí. La Biblia nos enseña en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto incluye no solo lo que ves y escuchas, sino también lo que permites en tu entorno más íntimo. Algunos objetos en tu dormitorio pueden estar fomentando la tentación o el pecado sin que lo notes, afectando tu pureza espiritual y alejándote de la comunión con Dios. En Mateo 5:28, Jesús advirtió: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este principio no solo se aplica a las acciones, sino también a lo que permites entrar por tus ojos. Imágenes, fotografías o incluso decoraciones que despiertan deseos impuros pueden convertirse en semillas de tentación que arraigan en el corazón. Lo que parece inofensivo a simple vista puede convertirse en un obstáculo para mantener una mente pura y enfocada en las cosas de arriba. Como lo enseña Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El enemigo conoce bien nuestras debilidades y utiliza cualquier oportunidad para sembrar tentación en nuestras mentes. En Génesis 3 vemos cómo Satanás usó la vista para tentar a Eva, mostrándole el fruto prohibido y convenciéndola de que era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. La tentación comenzó con lo que vio, y esa visión alimentó el deseo que eventualmente llevó al pecado. De la misma manera, lo que permites en tu dormitorio puede alimentar deseos contrarios a la voluntad de Dios.
Al rodearte de imágenes o elementos que evocan pensamientos impuros, estás abriendo una puerta a la tentación. No se trata solo de imágenes explícitas, sino de cualquier cosa que alimente fantasías o deseos no alineados con la palabra de Dios. La Biblia enseña en Filipenses 4:8 a enfocarse en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si lo que ves al despertar o al acostarte no refleja pureza o virtud, es necesario cuestionar si ese objeto debe permanecer en tu habitación. Esto incluye libros, revistas o incluso contenido digital que alimenta deseos carnales. Romanos 13:14 nos exhorta: no proveáis para los deseos de la carne. Además de las imágenes y el contenido visual, ciertos objetos pueden estar conectados a prácticas o hábitos que fomentan la tentación. Esto incluye cualquier cosa que facilite la indulgencia en pensamientos o comportamientos pecaminosos. La palabra de Dios es clara en 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Esta instrucción no solo se refiere a las acciones, sino también a las oportunidades de caer en tentación. No se puede esperar vencer la tentación si se sigue guardando en el dormitorio aquello que provoca deseos impuros. Jesús enseñó en Mateo 18:9: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Este versículo subraya la importancia de eliminar radicalmente cualquier cosa que conduzca al pecado. Esto no significa solo alejarse del pecado visible, sino también cortar de raíz cualquier tentación potencial. Mantener en el dormitorio objetos que fomentan pensamientos impuros es como encender un fuego y esperar no quemarse. La tentación también puede venir a través de medios menos obvios, como la música o el contenido que parece inofensivo. Las letras de canciones o diálogos en programas de televisión que promueven valores opuestos a la santidad afectan la mente y el corazón. La Biblia enseña en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin embargo, si te expones constantemente a mensajes que glorifican el pecado, es imposible renovar la mente según la voluntad de Dios. El enemigo utiliza la familiaridad y la normalización para hacer que el pecado parezca menos peligroso. Al permitir contenido o imágenes que promueven la lujuria, la codicia o cualquier otro deseo carnal, se va insensibilizando el corazón. Efesios 4:19 advierte sobre aquellos que después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta insensibilidad comienza con pequeñas concesiones, con aceptar poco a poco lo que parece inofensivo. Pero la palabra de Dios llama a sus hijos a una santidad radical, a no permitir siquiera la apariencia del mal. La tentación no siempre es directa o evidente. A veces se esconde en las cosas más sutiles, como recuerdos o regalos de relaciones pasadas que despiertan emociones no resueltas. Guardar en el dormitorio objetos que conectan con experiencias o personas que promovieron el pecado puede reavivar pensamientos o sentimientos que deberían estar bajo la sangre de Cristo. Filipenses 3:13 nos llama a olvidar ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Al aferrarnos a recuerdos o símbolos de relaciones impuras, estamos impidiendo que Dios sane esas heridas y cierre esas puertas espirituales. Incluso ciertos aromas pueden despertar memorias o deseos que alimentan la tentación. Perfumes, lociones o cualquier otra fragancia que evoque situaciones o personas del pasado pueden convertirse en un recordatorio constante de experiencias que deberían estar enterradas. La palabra de Dios nos llama a renovar nuestra mente y enfocarnos en lo que edifica. 2 Corintios 10:5 dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Esto implica eliminar cualquier cosa que no esté alineada con la pureza y santidad que Dios demanda. El dormitorio es un lugar de descanso y renovación espiritual y debe ser consagrado como tal. Al permitir que objetos o recuerdos que fomentan la tentación permanezcan en ese espacio, estamos comprometiendo nuestra pureza y nuestra comunión con Dios. La Biblia llama a sus hijos a ser radicales en la santidad. En 2 Corintios 6, 17 se nos instruye: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto no solo se aplica a las acciones, sino también a las decisiones sobre lo que permitimos en nuestro entorno más íntimo. Dios desea que tu dormitorio sea un lugar de paz, pureza y comunión con Él. Para que eso ocurra, es necesario identificar y eliminar todo lo que fomenta la tentación o el pecado. No se trata solo de cambiar la decoración, sino de purificar el espacio para permitir que el Espíritu Santo llene ese lugar con su presencia. El dormitorio es un lugar de descanso, pero también puede convertirse en un espacio vulnerable si no se tiene discernimiento sobre lo que se permite en él. La Biblia enseña en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto revela que el mundo espiritual es real y que las influencias negativas pueden entrar en nuestras vidas a través de puertas que abrimos inconscientemente. Algunos objetos en el dormitorio no solo son inofensivos a simple vista, sino que también pueden actuar como conductos para influencias espirituales negativas. En el Antiguo Testamento, Dios fue muy claro al advertir a su pueblo sobre la importancia de mantener sus hogares limpios de cualquier objeto que pudiera atraer influencias malignas. En Deuteronomio 7, 25, 26 se ordena: las imágenes talladas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni los tomarás para ti, no sea que tropieces por ello, porque es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no solo aplicaba a ídolos físicos, sino a cualquier cosa que estuviera dedicada a prácticas espirituales ajenas al Dios vivo. En la actualidad, estos objetos pueden tomar muchas formas: amuletos, talismanes, estatuillas, máscaras o cualquier otro artículo asociado con prácticas ocultas o supersticiosas pueden actuar como puertas abiertas al mundo espiritual. Incluso si se mantienen solo como decoraciones o recuerdos de viajes, su significado espiritual no cambia. La palabra de Dios es clara en 1 Corintios 10, 20, 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se trata de superstición, sino de entender el principio espiritual de la consagración. En el mundo antiguo, los objetos eran consagrados a deidades paganas mediante rituales específicos. Aunque en la actualidad estos objetos se vendan como simples decoraciones, sus raíces espirituales permanecen. La Biblia muestra cómo los objetos pueden afectar el entorno espiritual de un hogar. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel fue derrotado en Jai, se descubrió que Acán había tomado objetos prohibidos de Jericó. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La presencia de esos objetos no solo afectó a Acán, sino a toda la comunidad, mostrando que las influencias negativas no solo impactan al individuo, sino también a su entorno. Además de objetos asociados con prácticas paganas,
Algunos símbolos y diseños pueden tener connotaciones espirituales negativas sin que sus dueños lo sepan. Figuras mitológicas, imágenes de deidades antiguas, símbolos de culturas orientales o diseños con raíces esotéricas pueden estar ligados a creencias contrarias a la fe cristiana. La Biblia instruye en Levítico 19:31: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Esto incluye evitar cualquier representación o símbolo que esté conectado con prácticas espirituales ajenas a la palabra de Dios. Incluso ciertos regalos pueden actuar como puntos de contacto espirituales si provienen de personas involucradas en prácticas ocultas o religiones contrarias a la fe cristiana. La intención con la que se entrega un objeto afecta su significado espiritual. En Hechos 19:19, cuando los nuevos creyentes en Éfeso aceptaron a Cristo, se deshicieron de sus libros de magia y objetos relacionados con sus antiguas prácticas espirituales. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Este acto simboliza el rompimiento de cualquier lazo con el mundo de las tinieblas. Además, los objetos heredados pueden tener influencias espirituales no deseadas. Aunque se reciban con cariño o valor emocional, su historia espiritual puede afectar el entorno. La Biblia muestra que los objetos pueden tener un impacto espiritual duradero. En 2 Reyes 23:24, el rey Josías limpió la tierra de objetos asociados con prácticas paganas, incluyendo imágenes, ídolos y utensilios usados en rituales. Este acto de purificación restauró la santidad en el pueblo, mostrando que los objetos heredados o antiguos no son simples reliquias, sino que pueden llevar una carga espiritual. La influencia negativa no se limita a ídolos o amuletos evidentes. Ciertos tipos de música, libros o películas también pueden abrir puertas espirituales indeseadas si su contenido glorifica prácticas ocultas, violencia o inmoralidad. La Biblia enseña en Filipenses 4:8 a enfocar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Sin embargo, si en el dormitorio se consumen contenidos que contradicen estos principios, se crea una atmósfera espiritual incompatible con la presencia de Dios. El enemigo utiliza la ignorancia y la normalización para infiltrarse en los hogares. Al hacer parecer inofensivo lo que es espiritualmente peligroso, logra abrir puertas a influencias negativas. 2 Corintios 2:11 advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ser conscientes de sus estrategias nos permite cerrar cualquier puerta espiritual abierta en el dormitorio. El poder de los objetos no reside en su material o forma, sino en la intención espiritual detrás de ellos. Al mantener en el dormitorio elementos que han sido consagrados o dedicados a deidades paganas o prácticas ocultas, se crea una conexión espiritual que afecta la atmósfera del lugar. La Biblia muestra el poder espiritual de los objetos consagrados en Números 16:38, donde los incensarios de los hombres rebeldes fueron consagrados como señal para el pueblo. Este principio también se aplica a objetos dedicados a otros poderes espirituales. Para experimentar la paz y la presencia de Dios en el dormitorio, es esencial limpiar el espacio de cualquier influencia espiritual negativa. Esto no solo incluye deshacerse de ídolos o amuletos evidentes, sino también examinar cuidadosamente cada objeto, símbolo, libro o pieza de arte. 1 Corintios 10:14 aconseja: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esto implica una acción intencional y radical para eliminar cualquier puerta espiritual abierta. Dios desea que cada parte de nuestra vida esté consagrada a Él, incluyendo nuestro lugar de descanso. En Deuteronomio 6:5 se nos manda: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto incluye consagrar el espacio donde dormimos y reflexionamos. Al hacerlo, invitamos la presencia de Dios a habitar en ese lugar,
llenándolo de paz y protección. Descubriremos cómo crear un espacio sagrado y de descanso alineado con los principios bíblicos, asegurando que el dormitorio sea un lugar de paz y comunión con Dios. El dormitorio no es solo un lugar de descanso físico, sino también un espacio donde nuestra mente y espíritu buscan paz y renovación. Dios desea que cada rincón de nuestra vida esté alineado con su presencia, incluyendo el lugar donde dormimos y reflexionamos. En Salmos 4:8 se declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo revela el deseo de Dios de que experimentemos paz y seguridad en nuestro descanso. Pero para que eso ocurra, es necesario crear un espacio sagrado, un refugio donde el Espíritu Santo pueda habitar sin obstáculos. La Biblia nos enseña que Dios habita en medio de la alabanza y en lugares consagrados a Él. En el Antiguo Testamento, cuando Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar debido a la intensidad de su presencia. Segunda de Crónicas 7:1-2 narra: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este evento muestra cómo un lugar consagrado a Dios se convierte en un santuario de su presencia. Del mismo modo, cuando consagramos nuestro dormitorio, estamos invitando al Espíritu Santo a habitar allí, llenando ese espacio de paz y protección divina. Consagrar el dormitorio implica mucho más que una simple limpieza física. Se trata de santificar el espacio, apartándolo para el Señor. En Josué 24:15, Josué declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta decisión no solo abarcaba su conducta y su fe, sino también su entorno físico. Al hacer de tu dormitorio un lugar dedicado a Dios, estás proclamando que cada aspecto de tu vida está bajo su autoridad y protección. Esto incluye no solo lo que eliminas, sino también lo que decides mantener y cómo organizas el espacio para glorificar a Dios. Un dormitorio sagrado comienza con un corazón dispuesto a honrar a Dios en cada detalle. En Salmo 139, 23, 24, el salmista ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración de búsqueda de pureza también se aplica a nuestro entorno. Al pedirle a Dios que examine nuestro corazón, estamos invitándolo a revelarnos cualquier cosa en nuestro dormitorio que no esté alineada con su voluntad. Este proceso no se trata solo de eliminar objetos físicos, sino de consagrar el espacio como un lugar de comunión y descanso en su presencia. El orden y la limpieza son principios espirituales fundamentales para crear un espacio sagrado. Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se declara: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando el dormitorio está organizado, refleja armonía y permite que la mente y el espíritu encuentren paz. Esto no es simplemente un principio estético, sino una práctica espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, fue meticuloso en cada detalle, especificando cómo debían organizarse los utensilios y muebles. Esta precisión no solo reflejaba excelencia, sino que también creaba un ambiente propicio para su presencia. De igual manera, mantener un dormitorio ordenado y limpio es un acto de honra hacia Dios, un reflejo externo de la pureza interna. Para consagrar el dormitorio, es esencial llenarlo con la palabra de Dios. En Deuteronomio 6:6-9 se instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Colocar versículos bíblicos visibles en el dormitorio no solo sirve como recordatorio de las promesas de Dios, sino que también establece un ambiente espiritual
de fe y esperanza. Estos versículos pueden colocarse en cuadros, en la puerta o incluso en el espejo, asegurando que lo primero y lo último que ves cada día sea la palabra de Dios. La alabanza y la adoración también son fundamentales para crear un espacio sagrado. En Salmos 22:3 se revela: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando llenas el dormitorio con música que glorifica a Dios, estás invitando su presencia a habitar allí. La música de adoración no solo cambia la atmósfera emocional, sino también la espiritual. Al reproducir alabanzas en el dormitorio, estás estableciendo un altar de adoración donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Esto transforma el dormitorio en un lugar de encuentro divino, un refugio de paz y comunión con Dios. La oración es otro pilar esencial para consagrar el dormitorio. Jesús enseñó en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El dormitorio es un lugar ideal para la oración íntima y personal con Dios. Al dedicar un tiempo específico para buscar su rostro en ese espacio, estás apartándolo como un lugar de comunión y renovación espiritual. Esta práctica constante de oración transforma el dormitorio en un santuario personal, donde la voz de Dios puede ser escuchada sin distracciones. La presencia de Dios trae paz, descanso y protección. Isaías 32:18 promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Este es el deseo de Dios para tu dormitorio, que sea un lugar de descanso físico y espiritual, libre de ansiedad, miedo o confusión. Al consagrar el espacio a Él, estás declarando que ese lugar pertenece a Dios y que ninguna influencia negativa tiene autoridad allí. Este acto de fe cierra cualquier puerta espiritual abierta y establece el dominio de Cristo sobre tu lugar de descanso. Además de la oración y la alabanza, mantener el dormitorio puro es crucial para conservar un espacio sagrado. En Filipenses 4:8 se nos instruye a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Esto incluye todo lo que ves, escuchas y permites en tu entorno. Al mantener el dormitorio libre de imágenes, sonidos o elementos que contradicen la palabra de Dios, estás protegiendo la atmósfera espiritual y permitiendo que la paz de Dios reine en ese lugar. Dios desea que cada área de nuestra vida esté consagrada a Él, incluyendo el lugar donde descansamos. Cuando consagras tu dormitorio, no solo estás creando un espacio de paz y descanso, sino que también estás fortaleciendo tu comunión con Dios. Esto te permite empezar y terminar cada día en su presencia, renovando tu mente y espíritu. Romanos 12:2 nos llama a renovar nuestra mente, y este proceso comienza en el lugar donde descansamos y reflexionamos. El dormitorio es más que un espacio físico donde descansamos. Es un lugar íntimo donde nuestras mentes se liberan de las preocupaciones del día y nuestros espíritus buscan renovación. La Biblia revela que nuestro entorno tiene un profundo impacto en nuestra vida espiritual. En Mateo 6:22-23, Jesús enseñó: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Lo que vemos y permitimos en nuestro espacio personal afecta directamente nuestro estado espiritual. No se trata solo de dormir bien, sino de encontrar paz, comunión y guía divina en el lugar donde empezamos y terminamos cada día. La transformación del dormitorio en un espacio sagrado no es simplemente una cuestión de decoración o diseño. Es un acto de consagración que refleja una decisión de vivir en pureza y comunión constante con Dios. Este proceso no solo afecta tu descanso, sino también tu vida de oración, tu enfoque mental y tu capacidad de escuchar la voz de Dios.
Cuando te esfuerzas por alinear tu entorno con los principios bíblicos, estás tomando un paso activo hacia una vida espiritual más profunda y poderosa. Romanos 12:1 o 2 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto incluye transformar el espacio donde buscas descanso y reflexión. Un dormitorio consagrado no solo te protege de influencias espirituales negativas, sino que también crea un ambiente propicio para la revelación divina. A lo largo de la Biblia, Dios habló a su pueblo en sueños y visiones, especialmente en lugares de descanso. En Génesis 28:11-17, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. Al despertar declaró: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Este encuentro transformó ese espacio ordinario en un lugar de comunión divina. Imagina cómo tu dormitorio podría convertirse en un lugar donde Dios revele su voluntad y propósito para tu vida, simplemente al consagrarlo y eliminar todo lo que impide su presencia. En un mundo lleno de distracciones, ruido y caos, el dormitorio puede convertirse en un santuario de paz y claridad espiritual. Dios no solo desea que descanses físicamente, sino que también encuentres descanso para tu alma. Jesús declaró en Mateo 11:28-29: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso profundo solo se encuentra en su presencia, y un dormitorio consagrado se convierte en un lugar donde puedes buscar y experimentar ese descanso en su plenitud. Al limpiar tu dormitorio de influencias negativas y consagrarlo a Dios, estás creando un ambiente donde el Espíritu Santo se mueve libremente. Esto no solo afecta tu descanso, sino también tus pensamientos, sueños y emociones. La palabra de Dios enseña en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo es un estado emocional, sino una protección espiritual que viene cuando tu entorno está alineado con la voluntad de Dios. Al consagrar tu dormitorio, estás estableciendo un muro de protección espiritual alrededor de tu mente y tu corazón. Este acto de consagración no es un evento único, sino un compromiso continuo de mantener el dormitorio como un espacio santo. Así como el templo en Jerusalén requería limpieza y cuidado constante, también tu lugar de descanso necesita ser renovado y consagrado regularmente. En 2 Crónicas 29:15-16, cuando el rey Ezequías restauró el templo, los sacerdotes entraron para limpiar la casa de Jehová y sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Este acto de purificación no solo restauró el lugar físico, sino que también renovó la comunión del pueblo con Dios. De la misma manera, al mantener tu dormitorio puro y consagrado, renuevas continuamente tu comunión con el Padre. La consagración del dormitorio también afecta tu capacidad de escuchar la voz de Dios. En 1 Samuel 3, el joven Samuel escuchó la voz de Dios por primera vez mientras dormía cerca del arca del pacto. Este detalle es significativo porque muestra que estaba descansando en un lugar consagrado a la presencia de Dios. Cuando consagras tu dormitorio, no solo estás buscando paz o descanso físico, sino que también estás creando un ambiente donde puedes escuchar claramente la dirección divina. Esto te prepara para recibir sueños proféticos, revelación y guía del Espíritu Santo. Además de afectar tu vida espiritual, un dormitorio consagrado también transforma tu vida emocional y mental. La Biblia enseña en Isaías 26:3
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al eliminar todo lo que distrae, perturba o contamina tu mente, estás creando un espacio donde tus pensamientos pueden alinearse con la palabra de Dios. Esto te permite entrar en un estado de paz mental que trasciende las circunstancias externas. Cuando tu dormitorio está consagrado, incluso en medio de tormentas emocionales o situaciones difíciles, puedes encontrar refugio y claridad en la presencia de Dios. Este proceso de consagración también es un acto de guerra espiritual. La Biblia revela que nuestro entorno afecta nuestra batalla espiritual. En Hechos 19:19, los nuevos creyentes en Éfeso quemaron sus libros de magia y se deshicieron de todo lo que estaba asociado con su antigua vida de oscuridad. Al hacerlo, rompieron toda conexión con las tinieblas y establecieron un nuevo comienzo en Cristo. De manera similar, al consagrar tu dormitorio y eliminar todo lo que no honra a Dios, estás declarando que tu vida y tu hogar pertenecen exclusivamente a Él. Esto no solo purifica el espacio, sino que también establece autoridad espiritual sobre tu hogar. Dios desea que tu dormitorio sea un lugar de descanso, comunión y revelación divina. Cuando decides consagrarlo, no solo estás transformando un espacio físico, sino que también estás estableciendo un altar de adoración y encuentro con Dios. Este altar no necesita ser físico, es una atmósfera de reverencia y santidad que atrae su presencia. Al hacer esto, estás alineando tu vida con el propósito divino y creando un ambiente donde el cielo toca la tierra. Este proceso no es simplemente un cambio externo, sino una transformación espiritual que afecta cada área de tu vida. Al consagrar tu dormitorio, estás preparando tu corazón para recibir sueños proféticos, visiones y dirección divina. Estás fortaleciendo tu comunión con el Padre y estableciendo un refugio de paz en medio de un mundo caótico. Este acto de fe te acerca más a Dios y te permite descansar en su presencia, confiando en que Él cuida de ti. Al finalizar este recorrido, recuerda que consagrar el dormitorio es solo el comienzo. Este acto de obediencia y fe abre las puertas a una vida de comunión constante con Dios. En Apocalipsis 3:20, Jesús declara: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al consagrar tu dormitorio, estás abriendo esa puerta para que el Rey de Reyes habite contigo. Esta es la clave para experimentar su paz, revelación y guía en cada aspecto de tu vida. Consagrar tu dormitorio no solo transforma un espacio físico, sino que también establece un territorio espiritual donde la presencia de Dios habita de manera continua. Este acto de fe y obediencia rompe cadenas invisibles, renueva la mente y abre puertas a una comunión más profunda con el Padre. La Biblia enseña en Santiago 4:8: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al purificar y dedicar tu lugar de descanso a Él, estás dando un paso intencional hacia una relación más íntima y poderosa con el Creador. Este espacio consagrado se convierte en un refugio espiritual, un lugar donde puedes encontrar paz en medio de las tormentas de la vida. En Salmos 91:1-2 se declara: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Al establecer tu dormitorio como un lugar de comunión con Dios, estás creando un abrigo espiritual donde su protección y paz te rodean constantemente. Esto no solo afecta tu descanso, sino también tu fuerza emocional, mental y espiritual. Cada noche cuando entras en ese espacio consagrado, estás entrando en un lugar de encuentro divino. Estás preparando tu corazón para recibir sueños proféticos, revelación y dirección de Dios. Tal como Jacob experimentó en Betel cuando declaró: «Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo».
Génesis 28:17. Tu dormitorio puede convertirse en un portal de revelación celestial, un lugar donde las oraciones ascienden y las respuestas descienden. Consagrar tu dormitorio es un recordatorio diario de que tu vida está alineada con el propósito divino. Es una declaración de fe de que sin importar lo que ocurra afuera, tu lugar de descanso es un santuario de paz, santidad y protección divina. Cada vez que entras en ese espacio, estás entrando en la presencia de aquel que guarda tus sueños, renueva tus fuerzas y guía tus pasos. Este es el poder de un dormitorio consagrado, un refugio donde el cielo toca la tierra y el alma encuentra descanso en Dios.